Russell Wilson pasó 14 temporadas en la NFL, un anillo del Super Bowl, 10 Pro Bowls, casi 47,000 yardas de pase. Y luego, al final de todo, finalmente dijo la verdad sobre lo que le hicieron. Un hombre que construyó su marca sobre la positividad, la fe y la frase ¿por qué no tú?, se sentó en un podcast y disparó con ambos cañones. No a los aficionados, no a los críticos, sino a la liga, a los entrenadores y a las oficinas que lo llevaron por la máquina. Entonces, hablemos de cómo uno de los mariscales de campo más condecorados de su generación terminó en el banquillo, ocultando un desgarro en el tendón de la corva a su propio equipo, llamando sin clase a su exentrenador en las redes sociales, y lo que todo eso realmente dice sobre cómo la NFL trata a las personas que la construyeron. Russell Wilson no es un hombre que haga escándalos públicos. Él hace versículos de la Biblia. Él dice vamos a montar. Él hace fe y familia y toda la actuación de positividad que lo convirtió en un imperio de marketing. Entonces, cuando publicaste en X, la plataforma donde las disputas de la NFL ahora viven permanentemente, llamando a su exentrenador sin clase y añadiendo que no te diste cuenta de que todavía estás cazando recompensas 15 años después a través de los medios, la gente prestó atención. Ese no era el Russell Wilson que pensaban conocer. Aquí está lo que lo desencadenó. Después de que los Broncos de Denver lograran una victoria en la séptima semana de la temporada 2025 contra los Giants de Nueva York, el entrenador en jefe Sean Payton habló con los reporteros y decidió dirigirse directamente al propietario de los Giants, John Mara, diciendo que encontraron una pequeña chispa con ese mariscal de campo. Estaba hablando con John Mara no hace mucho tiempo, y le dije que esperábamos que ese cambio hubiera ocurrido mucho después de nuestro juego. Él estaba hablando sobre el cambio en el mariscal de campo. El momento en que los Giants sentaron a Wilson y le dieron el puesto al novato Jackson Dart. Payton decía en público a los medios que se sentía aliviado de que Wilson hubiera sido retirado antes de que tuvieran que enfrentarse a él. El subtexto era neón. La pérdida del trabajo de Wilson fue buena para Denver. Un competidor se regocijaba en la humillación pública de su exjugador. Wilson, quien tuvo un récord de 8-3 en sus 3 inicios antes de ser reemplazado por Dart en la semana 4, vio los comentarios y respondió en 48 horas. Y la respuesta no fue medida. 2 palabras llamaron inmediatamente la atención de Internet. Casa de recompensas. Esa referencia apuntaba directamente a uno de los capítulos más oscuros en la historia de la NFL, el escándalo de Bundy Gate. El que definió el tiempo de Payton en Nueva Orleans. Ese escándalo llevó a que Payton recibiera una suspensión de la NFL que lo dejó fuera de toda la temporada 2012. Wilson no estaba lanzando un insulto vago. Estaba llamando a Payton un hombre que apunta a las personas por deporte a través de cualquier plataforma disponible, ya sea un sistema de recompensas en efectivo en un vestuario o un podio de conferencia de prensa frente a las cámaras. Internet se desató en X. Los aficionados y los comentaristas se posicionaron en lados opuestos casi al instante. Los aficionados de los Seahawks que vieron a Wilson ganar en Seattle lo apoyaron completamente. Los aficionados de los Broncos que vivieron la era de Wilson en Denver defendieron a Payton. Los observadores neutrales señalaron que, sea cual sea la decisión correcta, Payton la había iniciado. Los exjugadores también opinaron. El consenso general de aquellos que habían estado en los vestuarios es que los entrenadores no pueden sentar a un jugador, acumular una factura récord de tope salarial muerto y luego atacarlo en la prensa 2 años después. Pero Wilson no había terminado. En una aparición posterior en el podcast Buzz with the Boys, Wilson elaboró diciendo que respetaba a Payton como un llamador de jugadas, pero que estaba descontento con cómo manejó la situación. Y luego dijo la línea que lo hizo personal, pero para yo cuando has estado en el ring o has estado del mismo lado, esto y aquello, y tengo la misma cantidad de anillos que tú. Significa Sean. Un anillo cada uno, igualdad de condiciones. Así que no me faltes al respeto. Su última línea en ese intercambio no es una cuestión de falta de respeto.
Simplemente no me faltes al respeto. Esa es la bomba, no una explosión exactamente. Más bien como una válvula de presión que finalmente se rinde. Y para entender por qué se desbordó de la manera en que lo hizo y por qué resonó de la manera en que lo hizo, tienes que retroceder. Tienes que entender por lo que realmente pasó Russell Wilson en la NFL antes de llegar a ese sofá del podcast. Wilson jugó 14 temporadas en la NFL, pasando sus primeros 10 años con los Seattle Seahawks, donde llevó a la franquicia a su primer título de Super Bowl durante la temporada 2013. Fue elegido en la tercera ronda procedente de Wisconsin. Una elección que, en ese momento, supuestamente no entusiasmaba al propio vestuario de los Seahawks. Veteranos cuestionando si el mariscal de campo de menor tamaño podría sobrevivir a la fisicalidad de la NFL. Wilson respondió a esa pregunta en unos 5 minutos. En su segunda temporada, ya tenía un anillo. Para su quinta temporada, había estado en 2 Super Bowls. Los totales de la carrera de Wilson al entrar en 2026 eran genuinamente de élite. 46.966 yardas de pase, 353 touchdowns de pase, 5.568 yardas de carrera. El tipo de currículum de doble amenaza que definió la mejor era de los Seahawks en la década de 2010. No era solo un mariscal de campo del sistema. Se movía cuando la línea se colapsaba. Extendió las jugadas lo suficiente como para que los receptores pudieran desmarcarse en el campo. Él fue el motor detrás de la dinastía de la Legion of Boom. La defensa recibió el crédito, pero Wilson fue quien ganó los partidos cerrados. Y, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar en Seattle. A lo largo del mandato de Wilson, la situación se volvió progresivamente más difícil con el tiempo. Y, en última instancia, ambas partes decidieron separarse, creyendo que era lo mejor para ambas. Los detalles eran complejos. Según informes, Wilson quería más participación creativa en la ofensiva. La conversación sobre dejemos que Russ cocine se volvió pública y divisiva, con algunos aficionados viéndola como ego y otros como un mariscal de campo legítimo afirmando su papel. Hubo negociaciones de contrato que se volvieron tensas. Hubo informes de fricción con la oficina principal. Después de una década juntos, algo se había roto más allá de la reparación. Su yardaje de pases ocupó el 5º lugar en la NFL desde su debut en 2012, solo detrás de Matthew Stafford, Tom Brady, Aaron Rodgers y Matt Ryan. Entonces, cuando Denver llamó en 2022 con una de las ofertas de intercambio más agresivas en la historia de la NFL, Wilson tuvo la ventaja para decidir a dónde ir. Renunció a su cláusula de no intercambio para los Broncos. Él eligió Denver. Eligió el poder ofensivo, el gran escenario, el telón de fondo de las montañas, la oportunidad de ganar otro Super Bowl en sus propios términos. Los Broncos le firmaron una extensión de 5 años y $245 millones antes de que tomara su primera jugada oficial con el equipo. Ese número, ese compromiso, no es la NFL tratando a un hombre que planean descartar. Eso es la NFL plantando una bandera y apostando todo a un jugador. La era de Broncos Country, Let's Ride había comenzado oficialmente y ya estaba sentada sobre una línea de falla. El detalle clave que se pierde en la narrativa sobre la etapa de Wilson en los Broncos es la inestabilidad del cuerpo técnico con la que se encontró. Después de una década en Seattle, Wilson se mudó a Denver en 2022, donde los Broncos lucharon con un récord de 5-12 y se separaron del entrenador en jefe Nathaniel Hackett. Después de una década en Seattle, Wilson se mudó a Denver en 2022, donde los Broncos lucharon con un récord de 5-12 y se separaron del entrenador en jefe Nathaniel Hackett. En su primer año, Wilson estaba aprendiendo un nuevo sistema bajo un entrenador principal novato que nunca había dirigido una ofensiva de la NFL antes. Los resultados fueron predeciblemente difíciles. Wilson tuvo dificultades en 2022 bajo Hackett, estableciendo mínimos en su carrera en porcentaje de completación, yardas por pase, touchdowns por pase y QBR.
Hackett fue despedido antes del final de la temporada mientras los Broncos terminaron 4-11. Entonces, el entrenador que lo reclutó, le vendió la visión, construyó el plan ofensivo a su alrededor, lo despidió a mitad de temporada. Wilson ahora era un mariscal de campo en una franquicia en crisis, con un contrato que hacía financieramente imposible simplemente sigue adelante. Sean Payton llegó a Denver el año siguiente con la reputación de construir ofensivas alrededor de mariscales de campo de élite. Lo había hecho con Drew Brees durante más de una década en Nueva Orleans. La suposición era que Payton desbloquearía a Wilson de la misma manera en que había desbloqueado a Brees, que la pareja era la solución. Los Broncos intercambiaron una selección de primera ronda y una selección de segunda ronda con los New Orleans Saints por Payton, junto con una selección de tercera ronda. Ya habían entregado 2 primeras y 2 segundas rondas por el propio Wilson. Denver había apostado todo su futuro en que esta asociación funcionara. No funcionó. Las dos personalidades aparentemente no funcionaban bien juntas y el producto en el campo reflejaba su desconexión. Fuentes cercanas al equipo en ese momento describieron un vestuario consciente de la tensión entre un entrenador en jefe que quería el control total de la ofensiva y un mariscal de campo que había pasado una década teniendo libertad en Seattle. Esas dos cosas no se mezclan. Aunque los números de Wilson mejoraron, 26 touchdowns, 8 intercepciones, un porcentaje de completación del 66.4%, los Broncos tuvieron un año de altibajos que terminó con algo de drama. El equipo comenzó con un 1-5 antes de encadenar 6 victorias consecutivas para meterse en la carrera por los playoffs. Pero Denver luego perdió 2 partidos seguidos antes de que Wilson fuera relegado al banquillo para los últimos 2 juegos de la temporada. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura de lo que la mayoría de la gente sabe. Wilson no fue relegado al banquillo solo porque estaba jugando mal. Wilson, con su gran contrato de 5 años, fue abordado a mitad de temporada por la oficina principal de los Broncos, quienes le dijeron que necesitaba ajustar su contrato, específicamente el dinero de la garantía por lesiones, o de lo contrario sería relegado al banquillo. Wilson mantuvo su posición y finalmente fue relegado en favor de Jarrett Stidham. La organización de los Broncos retuvo el puesto de Wilson en la lista como táctica de negociación de contrato. Esa no es una decisión futbolística. Esa es una decisión empresarial disfrazada de decisión futbolística. Wilson más tarde confirmó esto él mismo. Les ganamos a los Chiefs. Se acercaron a mí al principio de la semana de descanso, el lunes o el martes, y me dijeron que si no cambiaba mi contrato, mi garantía por lesiones, me dejarían en la banca por el resto del año. Definitivamente estaba decepcionado por eso. Habían ganado un partido. Habían vencido a Kansas City. Y 48 horas después, la organización entró en el espacio de Wilson y le dijo que devolviera el dinero garantizado o se sentara. Esa es la NFL en su forma más industrial, no un equipo, no una asociación, solo apalancamiento y negocio. Cortar a Wilson dejó a los Broncos con un golpe de capital muerto de $85 millones, el más grande en la historia de la NFL. Aunque tenían la capacidad de distribuir esa cifra en 2 temporadas, piensa en lo que representa ese número. Wilson fue el punto focal de un intercambio histórico que le costó a los Broncos 3 jugadores y 5 selecciones de draft. El resultado fue el escaso retorno de 2 temporadas perdedoras, un cambio de entrenador y un récord de $85 millones en dinero muerto contra el tope salarial. La tabla de selecciones de Denver fue desmantelada, su espacio salarial fue enterrado, y su credibilidad organizacional sufrió un golpe que tomó años recuperar. Y el hombre en el centro de todo esto se quedó cargando los escombros de su reputación, aunque la oficina principal de los Broncos había tomado la decisión original. Y el hombre en el centro de todo quedó cargando con los escombros reputacionales, aunque la oficina principal de los Broncos había tomado la decisión original. Sobrepagado, en pánico, y luego intentaron renegociar un acuerdo al que habían llegado. Wilson fue posteriormente cambiado a los Giants después de que los Broncos seleccionaron a Von X, y no miraron atrás.
Denver siguió adelante y comenzó de nuevo. Wilson tuvo que recoger los pedazos y encontrar en algún lugar, en cualquier lugar, que todavía creyera en él. Los Pittsburgh Steelers le dieron a Wilson una oportunidad en 2024. Después de que los Broncos lo liberaron, Wilson aceptó un contrato de bajo costo con los Steelers. Al regresar a la alineación tras una lesión en la pantorrilla, Wilson se mantuvo en la parte superior de la lista de profundidad de Pittsburgh. Lideró al equipo a una aparición en el comodín, pero el equipo y el jugador se separaron la primavera siguiente. No fue un desastre, tampoco fue un renacimiento. Los Steelers tenían su propio drama con el mariscal de campo. Estaban evaluando opciones. Wilson era un suplente con un brazo fuerte y una explosividad disminuida. Y cuando terminó la temporada, hubo un entendimiento mutuo de que era hora de seguir adelante, lo que lo llevó a Nueva York. Wilson firmó un contrato de un año por $0.5 millones con los Giants en marzo de 2025 y ganó el puesto de mariscal de campo titular del equipo de cara a la temporada. Los Giants tenían 3 mariscales de campo, Wilson, James Winston y el novato de primera ronda Jackson Dart. Wilson era el titular. Dart era el futuro. El plan, en lo que respecta a estas cosas en la NFL, era que Wilson mantuviera la fortaleza, ganara algunos juegos y entregara las llaves cuando fuera el momento adecuado. El momento llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. Aquí está la parte que no salió hasta el final de la temporada. Wilson reveló que se rompió el tendón de la corva, una rotura de segundo grado, el viernes antes del partido de la semana 2 contra los Cowboys. La última jugada del entrenamiento. Todavía jugó. No se lo dijo al equipo. No se lo dijo a los entrenadores. No se lo dijo al personal de entrenamiento. Secretamente fue a las instalaciones de los Dallas Mavericks para recibir tratamiento, guardó silencio y jugó el partido contra los Giants sin que ellos supieran de su lesión. ¿Por qué? Porque sabía cómo se ve un mariscal de campo jugando con una lesión para una franquicia que ya está buscando su reemplazo. Sabía que si reportaba el tirón en el isquiotibial, lo sacarían. Sabe que si reporta el tirón, lo sacarán. Y sabe que ser sacado desencadenaría la transición a Dart más rápido de lo que cualquiera de ellos admitía públicamente. Y sabía que ser retirado desencadenaría la transición a Dart más rápido de lo que cualquiera de ellos admitía públicamente. Así que lo soportó. A pesar de la lesión, Wilson tuvo su mejor partido como gigante contra los Cowboys, completando 30 de 40 pases, 1 para 450 yardas, 3 touchdowns, desglosado. Corriendo con adrenalina, cortisona y pura voluntad competitiva, uno de sus mejores partidos en años. Y los Giants aún perdieron en tiempo extra la semana siguiente contra Kansas City. Wilson lanzó para 160 yardas, 0 touchdowns y 2 intercepciones, completando solo 18 de 32 intentos en una derrota 22-9. Ese fue su último partido como titular para los Giants. Fue relegado al banquillo por Dart. Apareció en 3 juegos más al final de la temporada, totalizando 831 yardas y 3 touchdowns en 119 intentos de pase, todos mínimos en su carrera. Ser relegado a QB2 ni siquiera fue la última indignidad. Wilson se quedó en el banquillo cuando James Winston entró por un Dart lesionado. Contra los Detroit Lions en la semana 12, no era el suplente, era la tercera opción. Un jugador de 10 Pro Bowls, campeón del Super Bowl, reducido a un renglón saludable en el banquillo mientras otros 2 mariscales de campo dirigían al equipo. Se suponía que él debía liderar. Independientemente de la afirmación de Wilson de que los Giants no sabían sobre la lesión, la falta de divulgación a través de un informe de lesiones sin duda atrajo la atención de la liga. La prevalencia de las apuestas hace que el informe de lesiones sea más importante que nunca. Aunque no está claro si un equipo es responsable de una lesión que un jugador oculta afirmativamente, los comentarios de Wilson obligaron a la liga a iniciar una investigación.
Entonces, incluso en el acto de intentar protegerse, Wilson terminó involucrando a los Giants en un posible escrutinio de la liga. Todo el asunto era un nudo de presiones contradictorias. Un jugador luchando por su carrera, una franquicia que se está orientando hacia la juventud y una máquina de la liga que avanza sin importar nada. La entrevista en el podcast donde Wilson reafirmó su acusación de que Peyton carecía de clase fue grabada antes del Super Bowl de 2026. Entonces, para cuando la mayoría de la gente lo escuchó en detalle, en su forma extendida y sin editar, Wilson ya era un agente libre. Sentado fuera del juego, observando desde afuera, decidiendo si le quedaba una última carrera o si el escritorio era la mejor opción. En la entrevista, Wilson dijo que la razón por la que los comentarios de Peyton impactaron de manera diferente era simple. Vino desde dentro del círculo. Cuando has estado en el ring, del mismo lado, es más difícil ignorar que el ruido aleatorio de afuera. Y lo hizo personal y profesional. Respetaba a Peyton como un estratega, pero no estaba aceptando críticas ahora que ni siquiera estaba en el equipo de Peyton. Ese es un tipo específico de dolor. No el dolor de la opinión de un extraño, el dolor de alguien que alguna vez fue un colega decidiendo que eres un blanco fácil para el ridículo público. El momento en que ya no les eres útil. Wilson dejó claro que ya había vencido a Peyton antes. Habían estado en el mismo campo. Habían llevado el nombre de la misma organización en sus pechos. Y sin embargo, aquí estaba Peyton hurgando en la herida desde un podio de prensa. Al final del día, es bien sabido que a Peyton no le gusta Wilson, pero claramente el sentimiento ahora es mutuo. Internet tomó partido casi de inmediato. En X, los fieles de los Seahawks vieron exactamente lo que siempre habían visto, a un competidor siendo menospreciado por un sistema que mastica a los mariscales de campo y escupe los contratos. En Reddit, los hilos eran más medidos. Los aficionados de los Broncos defendieron el récord de Peyton. Los aficionados de los Giants analizaron el banquillo. Los observadores neutrales seguían volviendo al mismo punto. Un mariscal de campo franquicia que alguna vez tuvo un voto de confianza de 45 millones terminó sus días de juego como un jugador sano, el tercer mariscal de campo en un equipo de 4-13. Sin importar cómo te sientas acerca del desempeño de Wilson en la última etapa de su carrera, eso es una reducción brutal para cualquier ser humano por asimilar. A pesar de las luchas de la temporada pasada y los rumores sobre su futuro en el fútbol, Wilson no parecía estar listo para retirarse en 2026, diciendo, quiero jugar unos años más, seguro. Habló sobre su visión de jugar hasta los 40. Habló sobre cómo los mariscales de campo son golpeados de manera diferente ahora, las reglas protegiendo a los pasadores de maneras en que no lo hacían cuando él llegó a la liga. Siempre había tenido la visión de llegar a los 40. Al menos, dijo que el juego es diferente ahora. Pero la oferta de los Jets se quedó sobre la mesa. El suplente Geno Smith cobra un cheque, se queda en el juego. Wilson tenía una oferta de los New York Jets para unirse al equipo como suplente de Geno Smith y había reconocido el mes pasado al New York Post que también estaba considerando unirse a CBS Sports. Dos caminos muy diferentes. Uno lo mantiene en la línea de banda, con una pizarra en la mano, esperando un comienzo milagroso. El otro lo pone detrás de un escritorio con James Brown, vistiendo un traje en lugar de una camiseta. El mariscal de campo agente libre Russell Wilson aceptó una oferta para unirse a CBS Sports para su programa previo al juego del domingo. A pesar de tener la oportunidad de jugar como suplente en 2026, está finalizando un acuerdo con CBS Sports para convertirse en analista en el programa previo al juego de la NFL del domingo de la cadena. Se espera que James Brown, Bill Cowher y Ned Burleson regresen al escritorio de NFL Today. Wilson se unirá a ellos, ocupando el lugar dejado por Matt Ryan. Wilson, una selección de 10 Pro Bowls que ganó un Super Bowl y el premio Walter Payton Man of the Year durante su carrera, está listo para dejar la NFL como jugador y convertirse en analista en el programa previo al juego de la cadena.
Esa es la versión limpia de la historia, el giro suave. El veterano pulido encontrando su próximo capítulo, y hay una verdad real en eso. Wilson es elocuente, está entrenado para los medios y se siente cómodo frente a una cámara de una manera en que la mayoría de los exjugadores no lo están desde el primer día. Pero la versión más completa de la historia es más desordenada y más humana. Wilson pasó el 2025 con los Giants, comenzando 3 partidos antes de ser reemplazado por el novato Jackson Dart, y luego superado en la lista de profundidad por James Winston. Jugó con un desgarro en el tendón de la corva. Vio a un entrenador celebrar públicamente su banquillo. Se paró frente a los reporteros al final de una temporada de 4-13 y dijo la verdad sobre lo que el año realmente le había costado, física, emocional y profesionalmente. Y luego dijo lo que la versión de sí mismo de ¿por qué no tú? Se suponía que debía decir, que no ha terminado, que todavía le queda algo, que esta no es la forma en que termina la historia. Si realmente termina o no probablemente dependerá de cómo se vea el 2027. Wilson, a los 37 años, está abriendo un nuevo capítulo en su carrera futbolística. A pesar de haber tenido una oferta para ser el suplente del equipo en 2026, esa puerta no está cerrada. Los exmariscales de campo han hecho regresos desde las sillas de transmisión antes. La NFL tiene una memoria corta para los logros y una larga para los fracasos, pero también tiene un punto débil por un ganador comprobado que esté dispuesto a aceptar un papel reducido. Lo que Russell Wilson demostró a lo largo de la disputa con Peyton, el banquillo de los Giants, el tendón oculto, el número de 85 millones de pesos de tope muerto que quedó humeando en Denver es que al negocio de la NFL no le importa lo que fuiste. Le importa lo que vas a hacer a continuación por la franquicia que te paga el cheque. Wilson aprendió esa lección de la manera más dura posible en múltiples ciudades, múltiples organizaciones, múltiples cuerpos técnicos que cada uno creía que podían obtener algo del acuerdo y luego se fueron cuando no pudieron. La bomba no fue una conferencia de prensa con un PowerPoint. Era un hombre que había construido toda su marca sobre la gracia y la positividad, finalmente diciendo la verdad de que la maquinaria de la liga lo había triturado y que él se había dado cuenta y que iba a decirlo aunque solo fuera una vez. Simplemente, no me faltes al respeto. Eso no es una declaración dramática. Es el tipo de bomba más silenciosa. Una que solo impacta porque sabes exactamente lo que le costó decirlo.